El tema que voy a tratar en este vídeo es la farmacocinética de los anestésicos inhalados. El esquema que voy a seguir va a ser una breve introducción, hablar del coeficiente de solubilidad o coeficiente de partición y hablar de las diferentes partes de la farmacocinética: captación, distribución, metabolismo y eliminación. Y por último, de la concentración alveolar mínima. Comenzando por la introducción, la anestesia inhalatoria antiguamente se ha realizado con el protóxido de nitrógeno, con el xenón o con gases halogenados. Actualmente lo que estamos empleando son anestésicos inhalatorios, que son sustancias volátiles o vapores, y lo que van a hacer es abolir todas las respuestas, generando un estado de hipnosis, de analgesia y de relajación. ¿Cuál es el objetivo de la anestesia inhalatoria? Pues conseguir la presión parcial del anestésico dentro del alveolo, para que luego pase por la sangre y llegue al cerebro para conseguir esta presión parcial a nivel cerebral y que consiga los efectos anestésicos. Pasando al coeficiente de solubilidad, hablamos también que es el coeficiente de partición, sangre o gas, y es la fase de equilibrio en el que tenemos la misma concentración de sustancias a ambos lados serían dos fases en las que nos encontramos con la misma concentración. Estamos en una situación de equilibrio. Importante destacar la afinidad del anestésico por la sangre o por el aire alveolar. Cuando hablamos de coeficiente de solubilidad, hablamos de fármacos anestésicos que sean insolubles en sangre o que sean solubles en sangre. Cuando son insolubles, van a tener menor coeficiente de partición, al contrario de los que son muy solubles, los que el coeficiente de partición sangre-gas es muy elevado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los insolubles? Que se va a conseguir mayor presión parcial del anestésico y por consiguiente las inducciones anestésicas van a ser más rápidas. Sin embargo, en los fármacos que son muy solubles vamos a conseguir menor presión parcial del anestésico, por lo tanto las inducciones van a ser mucho más lentas. En la farmacocinética tenemos que diferenciar la captación, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Empezando por la captación, lo que va a hacer es que la presión parcial elevada del fármaco va a llegar a conseguir en el alveolo una presión elevada. Esta del alveolo va a pasar a la sangre y de la sangre va a llegar al sistema nervioso central para conseguir una presión parcial a nivel cerebral y poder conseguir los efectos anestésicos. Cuando la presión alveolar, lo que estamos inhalando del gas, es elevada, va a conllevar a una presión parcial del alveolo elevada, por consiguiente una rápida velocidad de transferencia y las inducciones anestésicas van a ser más rápidas. ¿Qué factores van a depender para la captación? Pues en primer lugar la fracción inspirada del anestésico. Cuanto mayor sea la fracción inspirada, mayor presión parcial. También va a depender de la ventilación alveolar. Si aumentamos la ventilación alveolar, va a aumentar la fracción del anestésico. Importante factor sería el coeficiente de solubilidad sangre-gas del anestésico. A menor coeficiente de solubilidad, mayor fracción del anestésico. Y por último va a depender del gasto cardíaco. A menor gasto cardíaco vamos a hacer que durante ese tiempo, al tener menor gasto cardíaco, podamos conseguir mayor fracción del anestésico y este fármaco se va a captar menos. Por lo tanto, en la anestesia inhalatoria aumentamos la presión parcial alveolar, va a conllevar a aumentar la presión parcial en sangre arterial y va a conllevar a un aumento de la velocidad de transferencia del anestésico al cerebro, consiguiendo por tanto una velocidad de inducción anestésica mayor. Pasamos a la distribución. Es importante que en la distribución vamos a separar todo nuestro tejido en 4 grandes grupos. En primer lugar, en un grupo ricamente vascularizado, que lo constituyen el corazón, cerebro, hígado, la médula espinal y las suprarrenales. Ocupan el 10% del volumen total sanguíneo y constituyen el 75% de gasto cardíaco. El siguiente grupo sería el grupo muscular, luego el grupo graso y por último el grupo pobremente vascularizado. ¿Por qué hablamos de esta distribución? Porque vamos a hablar de un modelo de varios compartimentos. Va a llegar el anestésico primero a los que tienen mayor volumen, mayor gasto cardíaco y va a llegar en último lugar a los que están pobremente vascularizados. Importante destacar que los gases anestésicos se van a tender a acumular en tejido graso y al tener menor gasto cardíaco va a ser como un acúmulo del anestésico, por lo tanto en la fase de la eliminación va a tardar más en eliminarse de esta localización. Pasando al metabolismo. El metabolismo de los fármacos anestésicos es un metabolismo hepático por el citocromo CYP P2E1, pero sin embargo en menor proporción va a ser un metabolismo renal. Importante destacar que los fármacos anestésicos inhalatorios se van a eliminar por vía pulmonar y en gran proporción sin pasar por un metabolismo. Es importante destacar que el alotano es un gas anestésico que tiene una hepatotoxicidad y siempre se ha hablado en todos los libros de la necrosis centrolobulillar que va a originar.
Y luego, de los anestésicos inhalatorios que estamos utilizando actualmente, de los halogenados, el compuesto que va con fluoruro va a generar una toxicidad renal. Por último, la última fase sería la fase de eliminación. ¿Cómo se van a eliminar estos fármacos? Se van a eliminar por la ventilación alveolar. Entonces, lo que va a suceder es una disminución de la presión parcial del anestésico en el alveolo. La eliminación va a depender de la solubilidad del anestésico, de la ventilación alveolar, del flujo de gas fresco y volumen del circuito, de la redistribución de este fármaco, como he comentado, en el momento de la distribución de los diferentes grupos de órganos y, por último, del metabolismo también va a depender la ventilación. Por último, vamos a hablar de la concentración alveolar mínima, o CAM, o también en algunos sitios la conocemos como MAC, que sería la concentración que va a evitar el movimiento en el 50% de los pacientes que van a estar sometidos a un estímulo doloroso. También se define como la dosis efectiva 50, ED 50. Nos va a hablar de la potencia anestésica del fármaco. Y también debemos mencionar estos conceptos. El CAM despertar, que sería el que permite que el 50% de los pacientes se abran los ojos a esa CAM y suele corresponder a una CAM de 0,5, y el CAM-BRA, que es la que va a evitar la respuesta del sistema nervioso autónomo. Y también, en algunos casos, también es importante destacar la ED 95, la dosis efectiva 95, que equivaldría a 1,5 CAM, que sería la que evita el movimiento en el 95% de los pacientes. Hay múltiples factores que van a afectar a la CAM, es decir, que tengamos que administrar más o menos fármaco. Y por último, ¿cómo sería el anestésico inhalatorio ideal? Pues que no sea inflamable, que sea estable a la luz y que sea un líquido a temperatura ambiente, que tenga escaso o nulo metabolismo, que no sea tóxico, que nos produzca una inducción y una aducción rápida, bajo coeficiente de solubilidad, con una elevada potencia anestésica, que no irrite la vía aérea, con un olor agradable y sobre todo que nos mantenga al paciente con una estabilidad hemodinámica. Y lo más importante a día de hoy, que tenga bajo coste este anestésico.